queremos rápidamente compartir un tema que se llama contracorriente. Como ese pececito que está en pantalla, la vida del cristiano va a contracorriente y no es fácil, viendo que todos van para cierto lado. No es fácil en la universidad, no es fácil tal vez en tu trabajo, no es fácil porque ves el montón de peces. Todos dicen, no, todos digamos malas palabras, veamos pornografía, acostémonos con las chicas, engañémosla y rompámosle el corazón, y respetemos a Dios, no oremos, no nos congreguemos, no leamos la Biblia, no leamos la palabra, veamos todos solo el YouTube, démosle la espalda a Dios. Pero hay un pececito que dice, no, algo está mal en eso. Como esa figura ahí, debemos entender que la vida cristiana va a requerir entender que vamos contracorriente. ¿Alguien puede decir amén? Pero para ir contracorriente es importante entender los secretos bíblicos, porque la Biblia nos habla, y el martes pasado estuvimos compartiendo acerca de los hábitos de rectitud. Tiene que llegar un momento en tu naturaleza que tú digas, ya no quiero oír hablar de los hábitos, porque en tu carne no le va a gustar eso, porque tu carne quiere permanecer en los hábitos incorrectos. Pero muy dentro de ti, tu espíritu, que siempre está dispuesto, va a decir, yo necesito hacer eso, porque al final todo lo que Dios nos habla solo es un pretexto para bendecirte, porque cuando tú obedeces la palabra, eso te acarrea bendición, pero a la carne le va a incomodar. Entonces hemos estado hablando de diferentes tipos de hábitos, cómo los hábitos se forman, pero esta tarde quisiera que nos enfoquemos en Cristo Jesús, en el ejemplo del Señor, de Él cumpliendo hábitos, y en este caso de los hábitos de rectitud. Por eso quiero pedirle que abra su Biblia en Isaías capítulo 5 versículo 16, por favor. Gracias, Abraham, por acompañarnos y dirigirnos a la presencia del Señor. Nos gozamos de saber que tu tía está mejor. Gloria a Dios. Estuvimos orando aquí como congregación y nos alegramos de eso. Isaías capítulo 5 versículo 16. Cuando lo tenga, sonría. Eso. 5:16. Dice la escritura: pero el Señor de los ejércitos celestiales será exaltado por su justicia. La santidad de Dios se demostrará por su rectitud. Mire qué lindo esto. La santidad de Dios se demostrará por su rectitud. ¿Se logra ver desde ahí atrás? ¿Sí? A pesar de la luz. No sé si se ha dado cuenta que han pintado la universidad. Digo, el auditorio lo pintaron. Si siente un poquito de olor a pintura es por eso. Nos tenían la sorpresa, me dijeron. Nosotros la queríamos pintar, pero yo creo que les dio pena. Y terminaron ellos pintando. Nos dijeron, no, esperémonos hasta que arreglemos por aquí arriba. Y que lo que querían ellos era sorprendernos. Entonces, mire qué interesante lo que dice: la santidad de Dios se demostrará por su rectitud. ¿Cómo se nota la santidad en alguien? La Biblia dice, la santidad de Dios se demostrará por su rectitud. Está conectada la santidad con la rectitud. ¿Qué tan importante es la santidad para un hijo de Dios, Lucy? Tiene que ser lo primordial, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¡Qué bárbara! Exactamente. La Biblia dice que sin santidad verá al Señor, y el Señor nos pide que seamos sed. ¿Pero por qué? ¿Qué razón da el Señor? Porque tenemos que ser santos. Porque su ADN es santidad. Pero la Escritura dice, la santidad de Dios se demostrará por su rectitud. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo llevar una vida de rectitud? ¿Verdad que, a pesar de la cara pícara de la señora que está ahí atrás, en el fondo hay un deseo en el Hijo de Dios que ha sido tocado por la presencia del Señor, de agradarle? Y si realmente quieres agradar a Dios, tienes que concentrarte en llevar una vida de rectitud. Y
La pregunta que hoy vamos a responder es: ¿cómo le hizo Jesús para no caer? Qué bueno verte, David. ¿Cómo le hizo Jesús para no caer? O como otra pregunta buena, como el muchacho pícaro también que aparece atrás, es: ¿será que solo Él, porque era Dios, pudo caminar en rectitud? Porque puede ser que nos justifiquemos y decimos: no, es que Jesús sí, porque era Dios, ¿verdad? Jesús era Dios, pero también era 100% hombre. En otras palabras, cuando caminó aquí en la tierra, tenía las mismas debilidades que usted y yo tenemos, las mismas tentaciones que usted y yo tenemos. Y Jesús fue tentado en aquello. Sí, también en aquello. Fue tentado. Pasó por su mente, pero no cayó. Porque esa es la cosa. No, el problema no es que seas tentado. El problema es que tú abraces esos pensamientos y cedas a la tentación. ¿Será que solo Jesús pudo caminar en rectitud, que nosotros no podremos nunca? ¿Qué cree usted? ¿Qué dice la palabra? Jesús dijo: les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. No me cree todavía. Yo lo veo un poquito incrédulo, ¿verdad? Yo creo que usted piensa que solo Jesús, porque era Dios, podía hacerlo, pero no. La verdad es que le voy a poner otro ejemplo, pues, para que no se ponga tan incrédulo. Búsquenlo, porque no tenemos tiempo, pero busquen la Biblia a Job, busquen la Biblia a Cornelio, busquen la Biblia a Ana, busquen la Biblia a Josías, busquen la Biblia a Elizabeth, busquen la Biblia a Zacarías, busquen la Biblia a Ananías, busquen la Biblia a Justo, y si quiere más, me avisa al final y yo se los doy. Gente que usted va a examinar en la Biblia, que caminaron en rectitud, y no eran Dios hecho hombre, pero lo lograron. Ahora, le he puesto en pantalla 2 versículos clave. No sé si podemos, o es necesario para el video la luz. Sí, ¿verdad? Ok. He aquí, dice Eclesiastés 7:29, solamente esto he hallado: el hombre más sabio después de Jesús dice estas palabras, que Dios hizo al hombre recto. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, el problema no está obviamente en Dios. O sea, Adán le echó la culpa a Dios. Le dijo: la mujer que tú me diste no era perversa y por eso caí. Pero no, el problema está: Dios no hizo a nadie mal, lo hiciste mal. No puedo reclamarle a Dios por algo, sino que Él hace al hombre recto, pero nosotros tomamos malas decisiones. Puede decir conmigo: malas decisiones. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Un hombre recto, yo creo que usted no lo vea como alguien que no haya hecho no haya andado en malos caminos, sino que cuando el hombre recto es el que ordena los malos caminos en que haya caído. Tal vez tus amigas, tus parientes te dijeron: no tiene nada de malo tener relaciones sexuales antes del matrimonio, porque de hecho es una manera, pues tú sabes, hay que conocerse a todo nivel, y entonces te justifican la fornicación. Tú, como es satisfactorio, haces clic: no, está bueno, esta filosofía me conviene, pero cuando vas a la palabra te das cuenta que en realidad es un camino torcido. Entonces una persona recta en realidad es el que ordena sus caminos, y de eso se trata. Dios quiere que camines en rectitud, es decir, que lo que estaba torcido sea enderezado. ¿Por qué? Porque al final, como vimos la vez pasada, si desprecias vivir en rectitud, no te va a ir bien en la vida. Dios no quiere que te vaya mal, Dios quiere que te vaya bien. ¿Por qué pone a gente como nosotros aquí al frente a estar compartiéndote un domingo en la tarde, que tal vez pudieras haberte quedado dormido, tal vez pudieras haberte quedado viendo el juego de las estrellas de la NBA? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes. Y si no me cree, dice Deuteronomio, y esto lo vimos, solo déjeme hacerle un repaso. Dice: haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. ¿Para qué dice? Para que te vaya bien. No comerás para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres, ¿qué dice? Lo recto. ¿Qué dice Deuteronomio 12:28? Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien.
Levante la mano los que quieren que le vaya bien. Si usted no levantó la mano, tal vez porque está cansado. Pero si en verdad, si no quiere caminar en rectitud, y no, no me importa, yo quiero que me vaya mal, simplemente no está muy lejano de ese muchacho de Florida, que hace poco se levantó a ametrallar a gente. Está muy cerca. Si usted no es de los que le importa que le vaya bien, entonces cuidadito ahí, porque en realidad no está pensando bien. Ahora, ¿usted cree que esto era para el Antiguo Testamento solamente y ahora ya no hay necesidad de caminar en rectitud? Porque como la sangre de Cristo perdona todo pecado, entonces ya no hay necesidad de caminar en rectitud. ¿Qué cree usted? ¿Cree que esto ya no aplica? ¿Por qué? Porque dice el Señor en Malaquías: yo, Jehová, no cambio. Punto. Él no cambia. Y la vez pasada hablamos de 7 hábitos de rectitud. Para contestar la pregunta, ¿cómo llevar una vida de rectitud?, debemos entender el secreto que Dios le reveló al apóstol Pedro. Dice la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Se puede. Dios nos ha dado todo. Eso sí, mediante su divino poder. Eso se llama el Espíritu Santo. Necesitas tener una relación personal con Jesucristo. Si no has recibido a Jesús, esta tarde lo puedes hacer, porque definitivamente sin Jesús en tu agenda, en tu vida, gobernando tu corazón, no se puede. Pero cuando ya lo tienes, Él nos da el Espíritu Santo y mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Pero ojo con esto: todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y mire esto: y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo. Lo que el pescadito nos mostraba al principio, el contracorriente, escapar, causada por los deseos humanos. ¿Qué es lo que corrompe al mundo? Los deseos de la carne, los deseos humanos, el deseo desordenado, el amor al dinero, el amor al placer, lo que hablamos, las 3 cosas: amor, deseo de los ojos, deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Pero mire, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Puede ayudarme a decirle a la persona que tiene al lado: esfuérzate al máximo. ¿Requiere esfuerzo? Sí, requiere esfuerzo. No es fácil apagar tal vez la televisión cuando tú tienes un deseo de ver, tienes una curiosidad tremenda. Requiere un sacrificio, requiere esfuerzo. Cancelar lo que sabes que no te conviene. Y dice: esfuércense al máximo. El problema lo hablábamos la vez pasada, el principio de máxima resistencia. Si quieres verdaderamente caminar en rectitud, tienes que aplicar el principio de máxima resistencia. ¿Cómo así, mi hermano? Ahí dice: esfuércense al máximo. A veces nos esforzamos, pero no al máximo. Cedemos. Y ahí mostramos que no estamos amando a Dios con todas nuestras fuerzas. La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, cuando no te esfuerzas al máximo, sino que cedes, lo que estás demostrando es que en realidad no estás amando a Dios con todas tus fuerzas, sino te amas más a ti mismo y tu carne. Y dice: completando su fe con una abundante provisión de, y aquí vienen los 7 hábitos. Primero es la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Mire lo que dice acá: cuanto más crezcan de esta manera, porque se trata de madurar en Cristo, más productivos y útiles serán para el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, ¿qué les pasa? Son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense. Dígale al que tiene al otro lado, dígale: esfuérzate. Esfuérzate. Va a requerir esfuerzo. ¿Por qué? Dice: por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Y mire lo que dice: hagan estas cosas y nunca caerán. Mire cómo dice: hagan estas cosas y nunca caerán. Levante la mano los que quieren nunca caer, sino mantenerse firmes y rectos delante del Señor. Ahí está el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere también. Entonces, ¿qué cosas? ¿Hacer qué cosas? Bueno, lo que ya explicamos. Vamos a ir punto a punto. Entonces, Dios les dará, mire lo que dice, un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tal vez tú no has viajado a Francia, donde quieres viajar. Tal vez todavía no has ido a Jerusalén, donde quieres viajar. Tal vez no has ido todavía a Rusia. A mediados de año, algunos quieren ir a Rusia. ¿Cuántos quisieran ir a Rusia? Gloria al Señor. Kasparov, vodka van a decir algunos. Bueno, pero mire, tal vez no puedas ir a todos los lugares donde quieres viajar, pero la Biblia dice que un día vamos a viajar al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos quieren recibir una gran bienvenida cuando lleguemos a el Señor? Entra, buen siervo fiel. De lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y mire lo que dice acá: por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben. Si el Señor, tú dices: no, ya lo he oído. Dale gracias a Dios que te está recordando la palabra una vez más. Porque el apóstol Pablo lo hacía. Les recordaba estas cosas aun cuando ya las sabían, una y otra vez. Porque hay gente que, hay que decirlo, hay gente que tiene años en el Señor y se les nota la arrogancia, ¿verdad? De que, o sea, de tal manera, amor, Dios, ya me lo puedo. Más bien deberías darle gracias a Dios que sabes ese versículo, y poner tus barbas en remojo y decir: no, lo voy a seguir practicando, lo voy a seguir viviendo. Pero el apóstol Pablo decía: les recordaré estas cosas aun cuando ya las saben, y están firmes en la verdad que se les enseñó, y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva. El apóstol Pablo sabía que había que recordar. Recuerdo, le contaba de un hermano que es tremendo maestro de la palabra, y llegó a nuestra iglesia y predicó una enseñanza muy linda. Llegó el siguiente año y ¿sabe qué predicó? Lo mismo. Y llegó el siguiente año y ¿sabe qué compartió? Lo mismo. Y un hermano me dijo: mire, esto ya no está haciendo lo mismo otra vez. Pero Dios sabe que ellos necesitamos oír la misma palabra. ¿Por qué? Porque a veces Dios nos predica lo mismo porque no estamos haciendo caso. Y porque otra cosa, porque aquí no se trata de, el culto no es diversión, de que deme algo nuevo, algo fresco, ¿no? No, aquí se trata de prepararnos para lo eterno, cuidando las cosas que estamos haciendo ya. Por eso, dele gracias a Dios si le recuerda algo. Entonces, en primer lugar, nos habla del hábito de excelencia moral. ¿Cómo vimos esto en Jesús? Mire, en primer lugar, si usted quiere caminar en rectitud, debe de abrazar el hábito de rectitud moral. Es decir, que por automático usted viva en excelencia moral, como lo hizo Lot. Vivía en medio, lo veíamos el martes, en medio de podredumbre moral, pero él se mantenía recto, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo fue en Cristo Jesús? Dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, no hay nada oculto, no hay nada que se pase de sus ojos. Tal vez tú dices: esa chica, ese chico con quien estoy teniendo una affair, nadie lo sabe, y al final, pues, si Dios lo permitió es por algo, porque la gente es buena para justificarse y hasta le cambia el nombre. No dice fornicación, no dice adulterio, dice affair allá en Estados Unidos. Aquí no, pero allá dicen una aventura, dice. O sea, para no llamarle al pecado como es, para no sentirse tan mal. ¿Una qué?
Y dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y como todo está abierto y desnudo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Preste atención en esto, por favor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si el de la par le está hablando, voltéese a ver y dígale, dame chancecito, solo necesito ser edificado. Dame chancecito, dígale, no, necesito ser edificado. Por favor, no me interrumpas ahorita, que esto es más importante que cualquier cosa que tú me quieras decir en este momento. Entonces, mire, ojo, porque lo que el enemigo va a querer es que usted vea, pero no entienda. Está viendo el versículo y sorbete vainilla. O sea, cualquier cosa sin valor. ¿Por qué? Porque esto es importante. Pero mire, a alguien le gusta aquí ese sorbete por lo visto. Pero mire, tengo que subirme. No, mejor lo que voy a hacer es, fue tentado en qué el Señor, en todo, pero ¿qué dice? Sin pecado, ¿verdad? Pero ojo esto, como estamos hablando de cómo le hizo Jesús para no caer, estamos hablando de cómo mantenernos en rectitud. Quiero que note este secreto. Mire qué tremendo. Lo voy a poner en azul. ¿Qué dice la Biblia? Acerquémonos. El problema es que no te acercas. ¿Y qué dice? Cuando viene el pecado, lo primero que tienes que hacer es acercarte, es decir, clamar, orar. Es tan fácil como, Señor, yo siento estas ganas, este deseo de hacer esto, y tú sabes que mi carne lo quiero hacer, pero Señor, sé que esto no está bien, estos pensamientos, ayúdame Señor, no quiero fallarte, quiero mantenerme en pureza, en santidad, sin la cual no podré verte. Yo no soy del mundo, Señor, tu palabra dice que tú eres poderoso para socorrerme, ayúdame. Hermano, eso marca la diferencia. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces no nos acercamos, evitamos el acercarnos, evitamos la cercanía al trono. Pero si tú verdaderamente quieres mantenerte fiel al Señor, como una virgen prudente que habla la palabra, debes acercarte. Y también dice, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno, voy a poner en verde, oportuno socorro. Es decir, esto es real, mi hermano. Esto es real. O sea, un pensamiento, algo que viste, una imagen en alguna pantalla, lo que sea que active algo en ti, es momento oportuno de acercarse. Si tú mantienes cercanía al trono de Dios, cercanía a su presencia, cercanía al corazón de Dios, esto te va a evitar a ti y te va a ayudar a vencer. Porque el Señor dice, Él es poderoso para socorrer cuando somos tentados. Es más, dice que Él es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Pero lo que Dios solo está esperando es que tú desees más la pureza, desees más a Él, la santidad y guardarte, que satisfacer tu carne. Entonces, ¿te acuerda usted del principio que hablamos? Principio de, qué feo me sale la letra aquí, de satisfacción. ¿Cómo se llama? Qué feo sale la letra aquí. Bueno, ahí me va a entender. No me va a entender, pero bueno. Satisfacción pospuesta. Ya sé. Así, mire. Uy, todavía está ahí. Bien. El principio de satisfacción pospuesta. En el momento tú quieres satisfacer tu carne, pero tú debes entender, como hijo de Dios, tengo una mejor satisfacción si respeto a Dios, si respeto su presencia. Es decir, aguántate por lo mejor. Jesús también adquirió el hábito de conocimiento de Dios.
¿Cuál era el primer hábito? Excelencia moral. Pero en Jesús vemos que Él tenía el hábito de adquirir conocimiento de Dios. Mire Lucas capítulo 5, versículo 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mire lo que hacía el Señor, mire el hábito. Él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué hacía? Oraba. Eso es lo que acabamos de leer aplicado. No que el Señor era tentado. Tal vez vio pasar una samaritana coqueta. O tal vez vio pasar a una, qué sé yo, nazarena, medio así, pispireta. Pero el Señor oraba. El Señor se apartaba y oraba. El Señor tenía pacto en sus ojos para no ver con codicia sexual a una virgen. Él respetaba y buscaba, y cuando sentía que la debilidad muy fuerte, Él se apartaba a lugares a orar. Él tenía el hábito de la oración. Jesús nunca oró religiosamente. Él sabía que al hablar con el Padre, mire, esto es tremendo, su conocimiento de Él aumentaría porque se acercaba más para escuchar la voz del Señor que para exigir que las cosas se hicieran a su manera. Jesús se acercaba para oír la voz del Señor más que para exigirle que las cosas se hicieran a su manera. Mucha gente hoy en día se acerca a orar, pero lo que se acerca a orar es exigirle al Señor que las cosas se hagan a su manera. Pero por eso es que la Biblia dice, cuando te acerques al Señor, me parece, Tony, que está en Eclesiastés, ¿verdad? Dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. O More, no sé si se acuerdan de dónde está eso, Eclesiastés. Pero es importante entender que Jesús, o alguien de los expertos que tenemos acá, es importante entender que el hábito que el Señor tenía para conocer al Padre era precisamente tener intimidad, orar. Y se iba aparte, porque sabes, hay cosas que nos distraen de nuestra oración. Si dices, voy a orar delante del Señor, delante de la tele, echándote el partido del Barça contra el Rayo Vallecano. Y dices, no, es que yo oro en todo tiempo. Pero a veces debemos entender que hay cosas que nos distraen. Tienes que apartarte, como el Señor se apartaba para llenarse del Padre, para oír la voz del Padre. Por eso el ayuno tiene la intención de nosotros de callar voces y de enfocarnos en el Señor. Si nunca has ayunado, te invito a que lo hagas. Pues hay diferentes tipos de ayunos. Está el ayuno de Daniel. Si quieres unirte, hagamos el ayuno de Daniel. No tanto por dieta, sino para oír la voz del Señor. Pero el ayuno nos ayuda a mandar un mensaje a nuestra carne de quién es verdaderamente quien manda. Por eso es que el Señor, lo que oía, ¿de dónde saca eso, mi hermano? Dice Juan 8, 23, 27, lo que he oído del Padre, esto hablo al mundo. ¿Cuál era? Eclesiastés 5:1, ¿verdad? ¿Cómo dice literalmente? No lo tengo a la mano. ¿No lo tienes a la mano? Mire qué interesante esto. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Ay, qué poderoso está eso. Acércate más para oír. Y sabe que cuando oramos, a veces nos acercamos más para hablar y exigirle a Dios que haga las cosas a nuestra manera. Es más importante que te acerques, Señor, yo quiero que me sanes, pero en realidad esta enfermedad o esto que estoy pasando, quiero saber qué piensas de eso, porque al final lo que quiero es obedecerte. Y Job, imagina, con la sarna maligna en todo el cuerpo, sufriendo, a pesar de que no había hecho nada malo, porque sabes, Dios puede permitir enfermedades, no necesariamente porque diga, no, castigo de Dios a saber qué hice, no, a veces puede estar caminando en rectitud, pero Dios permite solo para probar si le amas a pesar de la prueba. La Biblia dice que el Señor desde pequeño se sentaba en medio de los doctores de la ley para oírles y preguntarles. El Señor buscaba conocimiento. Y mire lo que dice arriba, que a pesar de que la madre lo buscaban y
el Señor se interesó desde pequeño en oír la palabra. Mire qué tremendo esto. Es importante para los que somos padres instruir al niño en el camino del Señor. Para los que tienen hijos, debe entender que cuando están en la escuela dominical no los estamos entreteniendo, aunque hay parte de entretención en lo que hacemos, pero lo que más nos interesa es que ellos conozcan a Jesús y conozcan la palabra de Dios. Por eso es que las maestras de escuela dominical están enfocadas en que los niños crezcan en el conocimiento de Dios y de su palabra. Jesús fue a Nazaret, al pueblo donde se había criado, dice Lucas 4:16, y el sábado entró en la sinagoga como era su hábito. Jesús se congregaba, pero se congregaba porque valoraba el conocer más del Padre. Cuando tú te congregas, eso habla bien de ti, porque en otras palabras estás diciendo: yo necesito saber más de Dios. ¿Cuántas horas te regala el Señor durante la semana? ¿Cuántas horas tiene una semana? ¿168? ¿Cuánto tiempo ocupamos de eso para congregarnos? Promedio. En porcentaje, ¿cuánto sería? Ajá. You get the picture, right? You got the picture, right? Okay. ¿Cuánto? Ni un 7%. Pero pongámosle que fuera un 7%. Es tan poquito que debemos esforzarnos para venirnos. Puede ser que a usted le haya picado un zancudo y usted diga: no voy a llegar a la iglesia porque tengo una ronchita, mi hermano, y tengo que rascarme en la casa cuando llegue. Por eso ahí me cuenta: ahí lo voy a ver por YouTube, y no lo mira. Mentira. Y tanto que se esfuerza Mauricio por sacarnos los videos, dice: lo voy a ver por YouTube, y no lo mira. ¿Cómo sabe que no lo he visto? Porque no ha dado like. Denos un like ahí, porque sea. Mauricio y toda la iglesia se lo va a agradecer. Pero mire, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué principio es este? El principio, lo que hacía Jesús para mantenerse en rectitud era conocer a Dios. Principio del conocimiento. Por eso, añadida a vuestra excelencia moral, conocimiento. La Biblia dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Diga conmigo: escudriñar las escrituras. Quiere crecer en el conocimiento de Dios. Como es tan poco lo que nos congregamos en porcentaje, al final tome tiempo, instale en su celular la YouVersion. Si no sabe cómo hacerlo, aquí Mauricio y los de TEC le ayudamos. Métase a un devocional. Hay un montón de devocionales preciosos. Es que están en inglés, aprenda inglés. Bueno, no, también hay en español, no se preocupe. Pero lea la Biblia, lea la palabra, escudriñe las escrituras. Todo lo que le predicamos acá, apúntelo y vaya a la casa para ver si le estoy dando atol con el dedo o en verdad es cierto lo que estamos predicando acá. Vaya a escudriñarlo, no me crea. Voy a hacer el pretexto que tal vez lo estoy queriendo engañar, para que usted vaya a leer a la casa y se dé cuenta que es importante escudriñar. ¿Por qué? Porque Dios le va a revelar otras cosas personales. Ahora voy rápidamente. No dejando, dice la Biblia, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por hábito. Esa palabra costumbre también es la misma que ocupamos para... Hay gente que agarra hábito de no congregarse. Falló una vez. Si falló, se debe de sentir como con hambre de venir. Si no, ora al Señor. Pero el congregarse debe volverse un hábito, y al contrario, si tú dejas de congregarte, el enemigo y la carne
van a estar empujándote, si lo haces, para que se vuelva un hábito, una costumbre, el no congregarse, y entonces van a haber pretextos que al final son de la carne, no son pretextos verdaderos, porque Dios lo que quiere es que seamos edificados. Ahora, mire lo lindo que dice el Señor: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando el justo sufre, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Mire que dice ahí: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. El Señor tenía el hábito del conocimiento, pero también otro hábito aplicado en nuestro Señor Jesucristo, el hábito de control propio. Mire cómo habitaba ese hábito en el Señor, que dice en Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo así, mi hermano? El dominio propio se va a ver en tu vida en la manera en que te callas de una manera prudente para evitar conflictos, pleitos, maldecir, decir malas palabras, decir cosas que no edifican, contener tu boca. Por eso es que mire cómo lo hacía Jesús. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. Lo estaban acusando: es que él ha hecho esto, él se dice hijo de Dios y todo. Y entonces Pilato le dice: ¿no vas a contestar? Sabes que el enemigo es provocador y nos pone: contesta, ¿te vas a dejar? Tu apellido, tú sos de los von Huldershausen, y esos nunca decimos nos rendimos. ¿Cómo va a ser que vas a quedar mal? No. O los Burgos, no sabrán. Ellos son bien humildes, ¿no, bro? Dice: mira de cuántas cosas te están acusando. ¿Verdad que sí, Angel? Amén. Miren a Angel. Mira cuántas cosas están acusando. Pilato lo estaba, diga conmigo, cucando. Para que ese es salvadoreñismo. Pero mire, pero Jesús ni aún con eso contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Una de las mejores maneras de evangelizar es aprendiendo a tener dominio propio, desarrollando el dominio propio para no decir lo que el mundo regularmente hace. En la calle, tal por cual, fíjate, ciego, mira que no ve. Dios le bendiga, dice. O a veces, y tú quieres contestarle con todo. Te mencionaron a tu madrecita. Mejor que te dé la chiripiorca. Y calladito. Control propio. Jesús manifestó el control propio, y eso te va a llevar a una vida de rectitud. El dominio propio es una eficaz manera de llevar las buenas nuevas de Jesús, porque la gente se va a admirar de que, como Pilato se admiró, este no se defiende. O te defiendes tú, o dejas que el Señor te defienda, porque de Él es la venganza, dice la palabra del Señor. No es nuestra. Muchas veces cuando abrimos la boca es porque queremos venganza por nuestras manos. No, déjalo al Señor. De Él es la venganza. ¿Alguien dice amén? Mire esto, es solo que es cierto que todos cometemos muchos errores. Pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán.
por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. La Biblia dice, lo acabamos de leer, que tenemos que salir de la corrupción del mundo. Y para salir y para caminar en rectitud, no podemos ignorar el control propio que involucra controlar nuestra lengua, que es un mundo de maldad. Tu lengua va a querer hablar chisme, ya te fijaste. Mira, ya la viste, se anda de oxigenada el pelo y no se le ve bien. Deja de estar hablando lo que no edifica. Nosotros vemos el punto negro en la hoja de papel blanco y eso nos aleja de la rectitud, porque en el reino de Dios es diferente. Es como que usted se acercara a mí y me dijera, hermano, qué gordo está. En vez de ver hermoso, en vez de ver otras cosas. Pero hay gente que es así. ¿Qué cachetón estás vos? Ven el punto negro en la hoja blanco. No pueden ver el montón, no pueden decirte algo. Y eso es típico de la lengua maligna, la lengua influenciada por el mundo. Porque dice la Biblia que si entresacas lo precioso de lo vil, si entresacas lo precioso de lo vil, ¿qué dice? Serás como mi boca, dice la Escritura. Y nosotros hacemos al revés, entresacamos lo vil de lo precioso. ¿Está conmigo acá? Proverbios 10:19 dice, hablar demasiado conduce al pecado. Dígalo conmigo, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Si estuviéramos en inglés le diría shut up, pero como shut up, que significa cierra la boca. Hablar demasiado, pero Jesús cerró la boca. Como cordero fue llevado al matadero, él tenía dominio propio. También en él vemos el hábito de perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Es firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha gente en la iglesia que no persevera. Lo ve un tiempo, lo ve otro tiempo, pero se van al mundo 6 meses, de ahí regresan, de ahí vuelve, se va al mundo. Y ahí no quiere perseverar porque quiere los beneficios del evangelio, pero no quiere las responsabilidades como hijo de Dios. Y hay gente que está aquí de una manera egoísta, solo pensando en su propio beneficio, pero no en los beneficios del reino. ¿Cómo perseveraba Jesús? Dice la Biblia en Mateo 4:2 que después de ayunar 40 días y 40 noches. No estaba el Señor un día, no, hoy me voy a echar una tortillita. Hoy ya me merezco, ya llevo 10 días, aunque sea una pupusita no le hace nada. No, él perseveró 40 días sin comer y sin tomar agua. Era necesario para su preparación, para lo que venía, para ver la gloria de Dios, para que Dios lo usara, para oír mejor la voz del Señor. Perseverante, perseverante, perseverante. Tal vez tú dices, ay hermano, yo la regué porque yo también quise hacer el ayuno y caí en la tentación con unos chorizos de Cojutepeque, con chile verde sofrito y cebollita. Entonces vuelve a tomar el camino, el Señor te da otra oportunidad, pero esta vez persevera. Jesús era perseverante. Si en verdad quieres mantenerte en rectitud, a la larga eso te va a traer prosperidad. A la larga te va a ir bien. Pero es necesario perseverancia. Dice la Biblia, ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. ¿Dónde me quedé? Ah, sí, ahí. Ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, las ofensas de los que te insultan han caído sobre mí. De hecho, todo lo que escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Aquí arriba dice, ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Ese es el principio de satisfacción pospuesta.
No es un partido político para que vaya a votar, ¿o? PSP. No, es el principio de satisfacción pospuesta. Satanás trabaja con el principio de satisfacción inmediata. Ese es otro partido. No vote por el PSI, vote por el PSP. Satisfacción pospuesta. Dicho sea de paso, el día de las elecciones no vamos a tener culto acá, sino lo vamos a trasladar el sábado, justo el sábado antes de las elecciones, que es el sábado 3. Nos vamos a reunir siempre a las 4 ese sábado, porque el día siguiente, en la parte de allá, va a haber, va a ser centro de votación. Entonces, no va a poder haber servicio el domingo. Entonces, ¿cuándo va a ser el servicio dominical del 4? Sábado 3. Aquí lo esperamos a las 4. Ok. Voy terminando. Dice la Escritura: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. ¿Qué era lo que tenía el apóstol Juan? Perseverancia en unión con Cristo Jesús. ¿En qué consiste la perseverancia? Mire lo que dice Apocalipsis 14:12. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. La perseverancia y la fe nos hace soportar sufrimientos de toda clase. Dice la Biblia: nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. La perseverancia era lo que Jesús tenía, y por eso logró sufrir la cruz, el derramamiento de sangre. Y si Él lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Leímos sumisión a Dios. Jesús decía: no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad del Padre? De eso se trata. El principio de rectitud involucra también un hábito de perseverancia, pero también el hábito de obediencia, que es la sujeción a Dios, es obediencia. Por eso es que la Escritura dice: los que hacen lo correcto se acercan a la luz, pero para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Hebreos 12 dice: corran por un camino recto y parejo, para que el pie que esté cojo se sane y no se tuerza más. Traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. Dile al que tienes a la par: no causes problemas en el grupo. Ninguno debe tener relaciones sexuales prohibidas ni despreciar a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú, pues cambió sus derechos de hijo mayor por un plato de comida, y cuando quiso que su padre lo reconociera, esos derechos él no se los reconoció. Esaú lloró mucho, pero ya no había nada que hacer. Ya no había nada que hacer. La Biblia dice que debemos ser obedientes en todo. Usted sabe muy bien que la Biblia dice: someteos a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Jesús se sometía al Padre. Jesús también practicaba el afecto fraternal. La Biblia dice que cuando una gran multitud estaba, los apóstoles le dijeron: mándalos que se vayan para que busquen qué comer. Y el Señor le dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. El Señor practicaba el afecto fraternal. Y me encanta este versículo, por favor, préstenle mucha atención. No permitas que el amor sea una simple apariencia externa. ¿Sabes? El amor puede ser una apariencia externa. Puede ser una persona aparentemente amorosa, pero ser solo eso, una apariencia externa. Y la Biblia dice: no lo permitas. Si vas a amar a tu prójimo, ámalo profundamente, de corazón, de a de veras. Allá al lado derecho tenemos
granos básicos. Gracias a todos los que están apoyando. Cuesta $6. Pero si usted compra exactamente lo mismo en el supermercado, le va a costar como $8. Ya hicimos la prueba. ¿Por qué vale 6? Porque lo compramos al mayoreo. ¿Para qué es esto? Para cuando vamos con Héroes de la Fe a ayudar a gente necesitada. No hay nadie aquí que no pueda hacerlo, porque aun si no tiene en un momento determinado, el Señor le va a proveer, y yo le profetizo que no va a haber nadie acá que no pueda hacerlo. Y al hacerlo, eso se convertirá en una semilla, y recuerde el día que se lo digo, le va a dar fruto. Es un principio, no dudo en lo más mínimo. Ahora, si esos $6 que usted va a dar, su familia los necesita para comer, usted necesita esos $6, y a pesar de que necesita pagar algo de sus hijos, y da los $6, oh, mi hermano, agárrese, porque el Señor no se queda con nada. Yo leo la escritura, una viuda que dio lo que necesitaba, y él dijo, hay unos que dan de lo que les sobra, pero ella dio lo que necesitaba. Hay niveles de generosidad que multiplica tu aljaba, pero ese es otro tema. No se pierda, por cierto, el martes, Dios, yo y mi otro yo. Este martes, un tema muy lindo que no se lo puede perder. Por último, el hábito de amor por todos. Jesús amaba a todos. Dice la Biblia que vino una mujer de Samaria a sacar agua, y el Señor le dijo, dame de beber, y la samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí? O sea, el Señor amaba a todos, aunque los demás decían, no, con los samaritanos no hablamos. Bola negra los samaritanos. El Señor, ¿cuál bola negra? Esa no es rectitud. Me llama la atención esto, que Jesús en Mateo 8 dice que se acercó a un leproso, y sabe usted que los leprosos eran rechazados. Eso puede ser hoy en día alguien que tú sepas que tiene SIDA, una persona que la gente rechaza. Dígame, alguien que la gente hoy rechaza con tan solo ver. Puede ser un homosexual, un afeminado, una lesbiana, y todos la rechazan. Pero puede ser que tú lo veas. ¿Sí? ¿Qué haría Jesús? Jesús se acerca, ¿cómo estás? Hey, qué bueno. Y hablarle, y empezar a hablarle, tal vez donde todos lo rechazan, y va a ver en ti que tú, en lugar de rechazar, eso fue lo que la samaritana dijo, tú me hablas a mí. Sobre todo que el hombre tampoco le hablaba a la mujer así nomás. El Señor quitó esos estereotipos para agradar al Padre y caminar en rectitud. Y esto me impactó a mí. Santiago 2, y con esto termino. Hermanos míos, ustedes han confiado en nuestro poderoso Señor Jesucristo, así que no deben tratar a unas personas mejor que a otras. ¿De qué se trata el hábito de amor por todos? Se trata de evitar hacer acepción de personas. ¿Quieres caminar en rectitud? No hagas acepción de personas. Mira lo que dice la Biblia. No deben tratar a unas personas mejor que a otras. Imagínense que un rico vestido con ropa muy fina y con un anillo de oro entra en donde ustedes se reúnen, aquí al auditorio, y que al mismo tiempo entra un pobre vestido con ropa muy gastada. Si ustedes atienden mejor al rico y le dicen, ven, siéntate en el mejor lugar, pero al pobre le dicen, quédate allí de pie o siéntate en el suelo, serán como los malos jueces que favorecen a unos más que a otros. Acepción de personas. Si quieres caminar en rectitud, no categorices a la gente ni le muestres amor diferente. El Señor hizo eso. El Señor caminó en rectitud y el Señor fue prosperado en todo. Cierra tus ojos por un momento.